Ya se ha ido. Así que, sin más, le doy la palabra a la representante del Grupo Parlamentario de Confederal, de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Bien llegado, señor Salgado, y enhorabuena por su candidatura y por su proyecto. Desde el Grupo Confederal hay tres cuestiones que venimos preguntando sistemáticamente a todas las personas candidatas. Una tiene que ver con la transparencia. Usted en su proyecto ya habla de la necesidad de que exista una transparencia mayor que la que podemos tener ahora mismo. Nos parece crucial cuando hablamos de un servicio público y de la función que ha de tener, si quieren el tiempo que tiene desarrollar esto. También nos preocupa las condiciones laborales. En su proyecto habla de una RPT para poder dar solución, o al menos, bueno, como una de las medidas, no la única, para poder solucionar a corto o medio plazo algunas de las cuestiones que hay. Está el problema ahora mismo de las trabajadoras y trabajadores interinos, por si quiere hacer también una mención a esto. Usted, como operador de cámara de la casa, que conoce bien, entiendo que puede de hecho hablarnos de otro tipo de cuestiones, porque entendemos que la situación actual de las personas interinas no es el principal problema, sino un síntoma de un problema estructural. Y, por último, lo que tiene que ver con la manipulación informativa, o con, por decirlo de una manera propositiva, recuperar o restaurar el vínculo de confianza entre la ciudadanía con el ente público de comunicación mediante la información veraz. Y con esto, si en el tiempo que tiene puede responder, se lo agradecemos. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Salgado. Enhorabuena por estar aquí. Sin duda es un reto el haberse presentado a un concurso hace 2 años y pico y estar defendiéndolo, y yo creo que debe estar usted orgulloso, como todos los candidatos. Ya sabe que a nosotros nos ha parecido que el proceso ha pecado de muchos errores en su génesis, en su gestión, en su requete gestión, en su apertura, y bueno, pues aquí estamos tratando de conocerles a ustedes lo mejor posible y que los españoles les conozcan a ustedes. En primer lugar, habla usted, su perfil es evidente, es usted un operador. Yo creo que es satisfactorio tener representantes de todas las profesiones que hay dentro de una televisión, y que solo el que ha trabajado en una televisión sabe la cantidad de oficios, profesiones, trabajos, y desde luego los operadores de vídeo tan necesarios y tan importantes. Y también debo felicitarle porque declarar en su candidatura que es usted sindicalista no liberado, yo le mando mi enhorabuena, porque yo admiro a todo sindicalista que defienda sus ideas y a los trabajadores. No estando liberado, desde luego tiene todo mi respeto y admiración. Habla usted en su candidatura, en su proyecto, de presidentes políticos y aboga por darle la independencia a Televisión Española. Yo le diría, ¿por qué no ha sido independiente Televisión Española entonces en todos estos años? ¿Qué se ha hecho mal y qué debería hacerse bien? ¿Vale? Y en su proyecto realmente declara algunos de los problemas y plantea soluciones, muchas de ellas técnicas, pero esta yo no he logrado localizar realmente la clave, el elemento fundamental. También menciona usted en su proyecto la rentabilidad social por encima de la rentabilidad económica. A mí me gustaría que me dijera cómo mide usted la rentabilidad social. ¿Qué es lo que usted personalmente llamaría rentabilidad social? ¿Eso es audiencia? ¿No lo es? Ya sé que no lo es, pero me gustaría su propia explicación, no dársela yo, por supuesto, que no es mi trabajo. Y mencionaba usted en su proyecto, que claro, es del 2018, el informe de Transparency International, que daba un suspenso en transparencia a Radio Televisión Española. No se ha publicado, al menos no me consta que Transparencia Internacional haya publicado una actualización de los datos de estos, con lo cual tampoco han cambiado las cosas en Televisión Española. Dado que no han cambiado las cosas de aquella situación en verano de 2018 ahora, le estamos pidiendo también a todos los que participan en el proyecto si nos puede dar, si usted entra en el Consejo de Administración Español, usted tendría que decir, esta es la situación a día de hoy, lo que nos entrega la administradora única, doña Rosa María Mateos. ¿Cuál es, en 2 frases, la situación real, y si tiene algún dato adicional al que nos daba de Transparency International, de transparencia, pero sobre todo de independencia de Televisión Española en estos momentos? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso, tiene la palabra el señor Carazo Hermoso.
Gracias, presidente. Señor Salgado, buenas tardes. Bienvenido a esta comisión y gracias por participar en este proceso, en este concurso para la elección de un nuevo Consejo de Administración para Radio Televisión Española. Desde el Grupo Parlamentario Popular, igual que están haciendo otros grupos, estamos reiterando a todos los candidatos 3 preguntas de carácter genérico para que de manera equitativa pues ustedes puedan darnos su visión al respecto, que serían las siguientes. En primer lugar, nosotros consideramos que este concurso vendrá, una vez se culmine, que esperamos que sea próximamente, a poner fin a una etapa de provisionalidad al frente de Televisión Española y, por tanto, querríamos que usted nos valorara qué oportunidades trae esa nueva estabilidad institucional que debería venir de la mano de un Consejo de Administración elegido fruto de este concurso público. En segundo lugar, creemos también que la Administración única en muchas ocasiones ha ligado Televisión Española en los últimos tiempos a polémicas y nos gustaría saber su opinión sobre cómo se pueden esquivar el hecho de que Televisión Española esté continuamente en el foco de la polémica y llevarlo hacia un mayor consenso social, hacia una mayor confianza por parte de los ciudadanos en su radiotelevisión pública. Y por último, sabe usted que hay voces que ponen en cuestión la viabilidad, incluso la propia necesidad de una televisión pública en un momento en el que hay mucha oferta audiovisual, en el que la revolución tecnológica pues cambia todos los paradigmas de la comunicación, también de los medios de comunicación, y por tanto nos gustaría que nos diera razones que en su opinión justifiquen por qué es necesaria una televisión pública como Radio Televisión Española y qué puede ofrecer en estos momentos a la sociedad española y a los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias, señor Salgado. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Gracias, señor presidente. Señor Salgado, gracias también por concursar y presentarnos su proyecto y estar aquí. Desde el Grupo Socialista estamos haciendo un planteamiento genérico a todos los intervinientes en la línea de que nos expliquen cuáles son los 3 principales retos que consideran que podrían aplicar desde el Consejo, desde la Dirección de Radio Televisión Española y cuáles son sus propuestas en relación a esos 3 retos. Quizás usted, como operador, como técnico, pues puede hacer especial hincapié en un aspecto que a lo mejor ha sido menos tratado en el resto de los comparecientes. Y hay un aspecto que también preguntamos a todos en relación a la estructura territorial de la corporación, al papel de los centros territoriales que usted prevé y su importancia dentro del papel del servicio público como cohesionador territorial del conjunto del Estado. Gracias. Muchas gracias. Para finalizar, tiene la palabra, don Carlos Salgado Werner, por 10 minutos. Sí, buenas tardes, señorías. Quiero agradecer, en primer lugar, que la Comisión me vaya a escuchar y quedo a disposición de todos los grupos políticos si desean más información, porque en 10 minutos, evidentemente, va a ser muy difícil poder contestar a algunas cuestiones. Quiero hacer un primer llamamiento a sus señorías, sobre todo a Más País Seco y a Ciudadanos, que aunque no están, para que me tengan en cuenta, aunque no esté entre los 20 primeros del concurso público. Y digo, ¿por qué? Soy un firme defensor del sistema de concurso público. Me apena que haya tenido tantos problemas y dejo a modo de reflexión alguna posible mejora para que los distintos grupos políticos puedan tenerlo en cuenta de cara al futuro. RTV no solo son informativos. Sin embargo, a la hora de dar puntuación, solo se valora tener estudios de periodismo o comunicación audiovisual. Lo mismo pasa con la puntuación en docencia. Llevo años compaginando mi trabajo con la docencia universitaria en multimedia, en distintas vertientes de Internet, pero tampoco se tiene en cuenta. RTV es una empresa multimedia, con un componente tecnológico altísimo y cuyo futuro está en Internet, y no se valora tener conocimientos en estas áreas. ¿Por qué no tener un consejero con un alto conocimiento técnico? La segunda cuestión es la valoración de puesto directivo, que también se hace en RTV hasta ahora, salvo alguna excepción, sobre todo en las áreas técnicas. No se llega a directivo por mérito y capacidad, sino por la cercanía al partido político que gobierne en cada momento.
Señorías, hay muchas otras formas de tener experiencia en dirección y coordinación de equipos. Conozco muy bien RTV. Tengo más de 30 años de experiencia. Conozco muy bien los informativos, conozco las áreas técnicas y conozco los recursos humanos de la empresa. Por último, quiero recordar que el comité de expertos realizó una valoración excelente de mi proyecto, el número 14 de 92. Por tanto, ruego a sus señorías que tengan en cuenta todas estas cuestiones. Como comento en mi proyecto, el modelo de Consejo de Administración debe de cambiar y para esto hace falta un cambio legislativo. No puede ser un Consejo de Administración a tiempo parcial. Nos enfrentamos a unos cambios fundamentales. El Consejo de Administración tiene que ser también parte de las decisiones y no un mero objeto decorativo, en el que el presidente toma las decisiones y el Consejo las ratifica. He escuchado a otros candidatos y hay muchas cosas que me han gustado mucho. Hay que aprovechar propuestas que son muy interesantes. Por tanto, el Consejo de Administración tiene que ser un espacio para sumar. Para evitar la manipulación hay que apoyarse para mí en dos patas. La primera depende de ustedes, del propio Parlamento, con la elección del Consejo de Administración de RTV. No debe de ser por cupos de partido. Tienen que elegir a los mejores profesionales. Aprovecho a contestar a su señoría de Vox, que alguna vez lo ha preguntado. No me he reunido con ningún grupo político para promover mi elección. Soy independiente y pretendo seguir siendo independiente. Sigo con la segunda pata para evitar la manipulación. Señorías, los trabajadores de RTV no manipulan. Quien tiene capacidad de decidir qué va en los minutados son los editores y directivos. Por eso es necesario que estos puestos se ocupen por mérito y capacidad. Por esto es imprescindible una carrera profesional dentro de RTV. Además, los complementos que perciben los trabajadores tienen que estar regulados y que no dependan de si te portas bien, te lo doy, como pasa con el plus de programas, por ejemplo. Hablemos ahora de la política laboral. La política laboral dentro de en RTV, en gran parte obligados por la SEP y por los recortes, es un auténtico desastre, aunque creo que también hay mucho inmovilismo interno. No tenemos una relación de puestos de trabajo, algo básico en un organismo público y casi diría que en cualquier empresa. Contamos con los mejores profesionales, pero están muy desmotivados por esta política de recursos humanos. Hace falta, como ya he dicho antes, un sistema de carrera profesional para movilizar y motivar, que cada trabajador sepa que puede llegar a lo más alto con su esfuerzo. El tercer convenio colectivo, no nos engañemos, no resuelve los problemas. La carrera profesional, la empresa se ha negado a tratarlo. Tampoco resuelve la estructura de ocupaciones tipo, lo que son las categorías laborales. Siguen sin definir y tiene un modelo de hace 30 años. Hay que actualizarla urgentemente para encarar el futuro. También hace falta incorporar nuevos profesionales. Hay que aprender nuevos lenguajes jóvenes. Tenemos que atrevernos a innovar. Crear, por ejemplo, un laboratorio joven para la emisión en Internet o en la 2. Ahora tenemos una oportunidad. Durante los próximos 6 años, 1/3 de la plantilla se va a jubilar. Tienen que acceder trabajadores jóvenes, o al menos deberíamos intentar que fuéramos jóvenes. Hay que darles una oportunidad de crear e innovar nuevos productos. Hay que saber aunar la experiencia de los mejores trabajadores con las nuevas ideas. Sobre transparencia, me parece absolutamente fundamental y ya dedico un punto en mi proyecto a ello. Hay que pasar de las palabras, que son muy bonitas y que todo el mundo habla de ellas, a los hechos. Por ello propongo crear un departamento para hacer RTV un modelo de transparencia. Sueldos de directivos, complementos, empezando por el plus de programas, contratos con productoras, costes, etcétera. Todo lo que se pueda debe ser público para todo el mundo. Otro tema muy importante, fundamental, las externalizaciones. RTV tiene que tender a intentar hacer todo lo que pueda de forma interna. Evidentemente no es posible hacerlo todo, pero sí deberíamos tener capacidad de producir en todas las áreas. La producción propia es vital. A medida que el poste emisor es menos importante, la supervivencia de RTV será producir contenidos. En mi proyecto destaqué una apuesta por la creación de una plataforma de producción y emisión con otras televisiones europeas.
También por crear un espacio I+D+I que desarrolle nuevos formatos y lenguajes. Es necesario incluir en los contratos que los derechos de explotación de las producciones pertenezcan íntegramente a RTV. Debemos hacer auditorías de toda esta contratación. Y ahora voy a hablar brevemente sobre financiación, porque se daría para hablar mucho. Se tiene que establecer una financiación suficiente para RTV, al menos de 1.200 millones, y tiene que ser estable, fundamental. Hay que buscar nuevos cauces de financiación, cambiar la ley de financiación para que permita obtener ingresos que pueden generarse por la venta de servicios, programas u otros y repercutan en RTV, no a la publicidad. RTV tiene que llegar a acuerdos con distintas instituciones para crear contenidos de alto valor educativo. Es necesario un acuerdo con el Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas. Por ejemplo, para programas educativos que puedan ser luego utilizados por los colegios e institutos en sus clases. Durante la pandemia, gracias a los contenidos educativos de RTV, pudieron estudiar muchos niños, muchos de ellos en riesgo de exclusión social que no tenían otros medios para estudiar. Una de mis propuestas es introducir 5 minutos en distintas franjas horarias de contenidos educativos, también en prime time. Buscar un acuerdo con el Instituto Cervantes para crear un curso de castellano y estudiar esto mismo para otras lenguas cooficiales. RTV debe ser un motor de la marca España. No solo hay que potenciar TV internacional, hay que buscar acuerdos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con empresas de proyección internacional, entre otros. Es urgente una financiación extraordinaria para un plan estratégico de inversión tecnológica y de construcción de platós, para ponernos en la vanguardia de la producción. En realidad diría que casi para poder seguir produciendo. Quiero recordar que el presupuesto de RTV y el número de trabajadores es 3 veces menos que en los países de nuestro entorno. ¿Qué tiene que aportar una cadena pública en el mundo audiovisual ahora que hay mucha oferta? Sus señorías recordarán el telediario que se hizo desde el Hospital del Mar, presentado por Franganillo. Un magnífico trabajo de servicio público. Hay que cambiar los informativos. El modelo está anticuado y este es uno de los caminos. Hay que reestructurar completamente la 2, que se está dando programas casi por cubrir la emisión. Es necesario reforzar radio y la web, donde está nuestro futuro en la web. Y hay que recordar a la orquesta y coro y el Instituto de Televisión, que nos pueden permitir hacer muchas cosas para lograr que RTV sea un modelo educativo y de modernización. Señorías, ya acabo. Cualquier servicio público está presidido por la idea de rentabilidad social por encima de la rentabilidad económica. RTV no puede ser una excepción. En definitiva, RTV debe de ser un motor de igualdad, igualdad educativa, igualdad de género, etc. Un motor de democracia, porque garantiza el acceso a la información y debería hacerlo también con la cultura, la educación y los valores democráticos. Un motor territorial. Los centros territoriales y unidades informativas son importantísimos, deben de crecer y debe crecer la oferta informativa que producen. Un motor de la diversidad de España. Tecnológicamente es posible la emisión de distintas lenguas cooficiales. Un motor de derechos al acceso y a la participación, permitiendo el libre acceso real. Un motor de transparencia, equidad y transformación social. Muchas gracias por su tiempo. Quedo a su disposición para cualquier consulta que tengan. Evidentemente, el proyecto es muchísimo más largo y no puedo intentar contestar a todo lo que he podido. Y, bueno, cualquier cosa que quieran, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por su asistencia. Buenas tardes.